Pues en esta mañana estamos recordando el Día de las Madres y queremos de forma especial en esta mañana recordar a la figura de la madre, que damos gracias a Dios por la madre que nos ha dado a cada uno de nosotros, y en esta mañana quiero tomar un momento para reflexionar sobre la madre de Jesús. Por eso he puesto como título para este mensaje la petición de una madre. Y quiero que vayamos a una historia muy conocida y es realmente una de las pocas historias que tenemos sobre María, la madre de Jesús. Así que si queréis abrir vuestras Biblias conmigo, vamos a mirar esta historia que hemos leído juntos sobre las bodas de Caná. La historia en sí, ya digo, es una historia muy conocida, pero sé que tiene muchas cosas muy importantes para nosotros. Así que vamos con la historia. Cuando empezamos a leer la historia, lo primero que encontramos es que es una historia que tiene que ver con realmente los primeros días del ministerio de Jesús. Estamos hablando ahora de realmente los primeros movimientos de Jesús juntamente con sus discípulos. Todavía Jesús no se ha manifestado de forma abierta a las multitudes, pero tenemos, por ejemplo, esta situación en que Jesús coge a ese grupo pequeño de discípulos que tiene y los lleva a una boda. Ahora es interesante pensar que la primera actividad que hace Jesús juntamente con estos hombres es que Él ha llamado, en el caso de Pedro, le llamó para ser un pescador de los hombres, y lo primero que hace es que le lleva a una boda. Seguramente si Pedro lo estaba pensando, tendría que haber pensado, pero Señor, ¿tú crees que pesque hombres dónde? ¿En una boda? Ese no es el contexto para poder pescar hombres. Y sin embargo, Jesús tiene un propósito muy, muy importante en llevar a cabo esa vida social normal. Y entonces aparece en esa boda junto con sus discípulos. Por cierto, la boda se encuentra en Caná de Galilea. Y sabemos muy poco de este pueblo. Primeramente sabemos que aquí hizo Jesús el primer milagro, que es lo que estamos viendo hoy. Vemos que vuelve Juan a mencionar ese pueblo un poco más adelante en su epístola, en su evangelio, perdón, pero vuelve a decir dónde hizo Jesús el milagro de convertir el agua en vino. La única otra vez que aparece en todo el Nuevo Testamento es en el capítulo 21 de Juan. Y ahí vemos que menciona que era el pueblo natal de Natanael. Y si miramos justo en la historia anterior a lo que estamos viendo hoy, si en tu Biblia pasas una hoja para atrás, encuentras la historia del llamamiento de Natanael, como Cristo le dijo, cuando tú estabas todavía ahí, debajo de la higuera, yo te vi. Y eso para Natanael era suficiente y él dijo, tú eres el Mesías, o sea, estaba dispuesto a reconocerlo como Dios porque él reconocía lo que Jesús había hecho, era un conocimiento que ninguna persona podría haber tenido. Así que pensamos también que esto es posiblemente la boda de un familiar de María, la forma en que actúa María en esta boda y el hecho de que Jesús estuviera convocado e incluso Jesús juntamente con sus discípulos están convocados. Ahora rápidamente menciono en este contexto que hay algunos que quieren ver cosas muy raras en los evangelios y sinceramente tienes que torcer mucho para conseguir algo así de raro en los evangelios. Pero hay personas que quieren decir que Jesús se casó con María Magdalena y efectivamente esta es la boda, y sencillamente quiero enfatizar que eso es imposible, porque sobre todo la pequeña frase que nos dice que Jesús fue invitado nos dice claramente que no era su boda,
porque nadie es invitado o convocado a su propia boda. Por lo tanto, ya sabemos que no estamos hablando en ningún momento de la boda de Jesús, pero estamos hablando quizás de una boda de un primo, una prima, algún familiar cercano a María, posiblemente incluso de la familia de su padre, que lo más seguro es que José en estos momentos ya había fallecido y por eso no encontramos a él en esta historia. Por lo tanto, perdonad que he pasado demasiado rápido aquí. Jesús todavía no ha hecho ningún milagro público en su ministerio. Jesús acaba de llamar a los discípulos e incluso ni los ha realmente convocado de forma oficial. O sea, ese milagro de la pesca todavía no ha ocurrido. Sencillamente nos cuenta la historia en el capítulo anterior, cómo estos hombres, primeramente Juan y Andrés, los versículos 37 y 40, se acercan a Jesús. Ellos habían seguido a Juan, el Bautista, pero ahora, escuchando a Juan anunciar a Jesús como el Cordero de Dios, se acercan para ver quién es este Cordero de Dios. He puesto aquí a Jacobo porque no sabemos, pero parece ser que donde está Juan, pues Jacobo no estaba muy lejos. Estos dos hermanos, los hijos de Zebedeo. También vemos que Andrés lo primero que hace, después de conocer a Jesús, es buscar a su hermano Simón. Luego después el que Jesús le pone por nombre Cefas o Pedro. Y luego después, en el capítulo 1, tenemos la historia de cómo Jesús llama a Felipe. Y Felipe, pues en busca de su amigo, busca a Natanael y lo trae a los pies de Jesús. Aquí tenemos a 6 hombres. Y podemos imaginar que estos son los 5 o 6 discípulos, juntamente con Jesús y con la madre de Jesús y también los hermanos de Jesús que estuvieron en esa boda. Vemos al final de este relato que ellos también habían estado presentes. Ellos son los que hacen el viaje a Caná para esta boda. Es curioso notar en Juan 21:2 que después de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús les dijo: id a Galilea, os voy a ver allí. Y vemos que precisamente un grupo de 7 discípulos, muy parecido a este grupo inicial, están pescando en el mar de Galilea. Bueno, no sabemos si son exactamente los mismos, si estaba Tomás ahí presente o no, pero es un grupo reducido de los discípulos que tenemos aquí. Y por lo tanto, ya nos lanzamos con la historia. La historia dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús. Vamos con un poco de geografía hoy. En este mapa que veis en pantalla, pues he intentado buscar algo que nos permitiría un poco entender las situaciones que tenemos aquí. Así que, bueno, veis en verde donde pone Galilea y justo debajo de la A veis el pueblo de Nazaret. Este es el pueblo de Jesús, no su pueblo natal, ya que había nacido en Belén, en Judá, cerca de Jerusalén, pero ahí es donde él había crecido. Y, por supuesto, vemos el lago de Tiberíades, esto es el mar de Galilea, como nosotros lo conocemos. Y justo en la ribera norte de este mar vemos el pueblo de Cafarnaúm. Así está puesto en el mapa. Nosotros lo conocemos mejor como Capernaúm. Y ahí es donde Jesús realmente centra su ministerio. Si continuáis un poco por la parte norte, veis Betsaida. Betsaida nos dice el texto que es el pueblo de Pedro y de Andrés, su hermano. Si continuamos por la ribera del lago, encontramos Dalmanuta y un poco más abajo, Magdala. Este es el pueblo de María Magdalena, María la de Magdala. Luego después, si empezamos a ir hacia Nazaret, vemos Caná. Entonces ya tenemos un poco de una idea de dónde está Caná.
Y por cierto, lo que tenemos en esta historia es que Jesús ha estado pues llamando a sus discípulos y ahora emprende el viaje a Caná. Nos dicen los que conocen la geografía que Jesús habría tenido un viaje de unos 2 días. Se podría igual haber hecho en un día muy largo, pero lo más normal era romper el viaje en 2 días. Por lo tanto, cuando empezamos a leer y dice al tercer día, ya empezamos a entender que hay una cronología que continúa del capítulo 1. Jesús está llamando a sus discípulos y luego después el día siguiente trae a otro y ahora hace un viaje y llega a Caná junto con sus discípulos. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Bueno, voy a llamar esto primeramente un problema inesperado. Bueno, nos cuenta el texto que, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, un problema inesperado y un problema que desde luego sería una vergüenza para esa pareja y para la familia que invita a ese convite. Como podemos imaginar, todos nosotros que nos hemos casado, en este momento hay tantos asuntos en la mente, tantas cosas que están ocurriendo y quieres que sea un día perfecto, pero de repente hay un error. No sabemos bien de quién es el error, no sabemos por qué falta, pero el caso es que están en medio de esta celebración para esta boda y no hay bebida para todos. Quiero comentar primeramente que cuando hablamos del vino en esta celebración, hacemos mal si imaginamos que realmente estamos hablando de una situación de borrachera. No estamos hablando de una fiesta en que todos están bebidos y todos están medio ebrios. Desde luego no es el caso. Cuando hablamos del vino, efectivamente el vino tenía alcohol, el vino se utilizaba en ciertos contextos para emborracharse, pero desde luego en una boda no es agradable para nadie tener a personas borrachas. En mi experiencia he visto bodas cuando hay uno que empieza a beber demasiado y es una vergüenza para todos los que conocen a esta persona. Por lo tanto, lo que tenemos aquí no es que todo el mundo está borracho y que ya se pasan. Más bien lo que tenemos aquí es un caso en que realmente tienes un evento especial y lo que beben es una bebida especial para la ocasión. Y de hecho, cuando Jesús convierte el agua en vino, una de las cosas que nos llama la atención es que la forma habitual que tenían de beber el vino era mezclarlo con agua. Y parece ser que cuando Jesús convierte el agua en vino, Jesús hace un vino que ya viene ya preparado para beber directamente de la manera que ellos solían beber en estas ocasiones. Así que falta el vino, pero un detalle curioso de la historia es que María, la madre de Jesús, parece ser una de las primeras o de las pocas personas que realmente se da cuenta de lo que está pasando. Porque cuando luego después vemos el maestresala, o sea, el que está encargado de la fiesta, parece que el hombre pues no tiene ni idea de lo que está pasando. Parece que para él pues todo es normal. Incluso él no sabe que ha faltado, no sabe que alguien ha tenido que crear más vino para esa celebración. Él no tiene ni idea de lo que está pasando. Para él, ellos han servido un vino inferior antes y ahora están sacando el vino que es superior y no lo entiende. Dice que es raro realmente para su experiencia. Por lo tanto, tenemos una situación en que María está consciente de lo que está pasando. En parte, esto es lo que nos lleva a pensar que muy posiblemente María conocía bien a los anfitriones e incluso María está actuando como anfitriona en esta fiesta de boda. Quizás para una sobrina, un primo, no lo sabemos. Pero quiero empezar con una aplicación en este punto.
Y el primer punto de aplicación que tengo en esta mañana es que estamos tratando de una historia de una madre que está pendiente de los problemas de los demás. Qué fácil es meternos en nuestro mundo y ni darnos cuenta de lo que está pasando fuera, ni reconocer los problemas de otros. Muchas veces tenemos muchos problemas y estamos a veces tan enfocados en nuestros problemas que no paramos a reconocer que hay otros que tienen problemas y muchas veces problemas muy mayores a los nuestros. Imagino a María en esta fiesta. Imagino a María allí con Jesús, allí con este grupo de hombres. En algunos casos imagino que ella no los conocería, preocupada de si alguno de estos que viene con Jesús, si podría hacer algo que no debe hacer, pero ella no estaba preocupada de estas cosas, no estaba tan consumida por esas situaciones que no pudo empezar a notar. Hay conversaciones entre los sirvientes, hay algo que falta, quiero ir a saber qué está pasando. Así que primeramente empiezo esta historia de una madre, pero noto que esta madre está pendiente de los problemas de los demás. Interesante. Pues continuamos con la historia. Y lo que encontramos a continuación es que tenemos aquí una conversación. ¿Qué pasa en esta conversación? Bueno, la conversación es una muy interesante, una conversación que sinceramente nos cuesta mucho entender. La primera parte no es difícil. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Digo, la primera parte no es difícil para entender porque, desde luego, entendemos perfectamente lo que está haciendo María. Nos dice que viene a Jesús, busca a Jesús y dice, no tienen vino. Comparte con Jesús un hecho, pero he dicho que es una petición. ¿Por qué? Porque obviamente eso no es un hecho que comparte con él. No estamos hablando de un poco de chismorreo que dice, oye, ¿sabes que no tienen vino? ¿Sabes que fíjate qué planes habrán hecho? No. Lo que tenemos aquí, cuando ella dice que no tienen vino, lo que realmente está diciendo es, haz algo. Es una petición para involucrar a Jesús en estos momentos, para que Jesús actúe a favor de los que están pues dando esa fiesta que realmente va a quedar en la mente de todos, esa boda en que faltó el vino, justo nada más comenzar la fiesta, ya terminaba el vino y qué vergüenza, qué poca preparación había hecho esta familia. Y esto me lleva a otro punto de aplicación que me interesa de esta historia. Si en primer lugar hablamos de una madre que estaba pendiente de los problemas de los demás, pero ahora notamos una madre que sabe llevar los problemas a Jesús. Eso es importante enfatizar este punto, porque qué fácil nos es encontrar problemas y luego después ignorar los problemas, y a veces lo hacemos, a veces no prestamos atención a los problemas de los demás, pero qué feo, ¿no? Pero también es posible que a veces podemos ver problemas de otros y los podemos asumir y tomar sobre nosotros. Qué peligro hacer esto. Porque a veces empezamos a tomar los problemas de otros sobre nuestros hombros y acumulándose con los nuestros, llegamos al momento en que son demasiados para nosotros. Cristo nos dijo en su enseñanza, suficiente para el día es el mal del mismo. Tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir día a día con el Señor. Si empezamos a pensar en los problemas de mañana, nos podemos poner enfermos con estos problemas. Pero si encima sumamos los problemas nuestros, los problemas que imaginamos que vamos a tener mañana y los problemas que otros están experimentando hoy,
y para el colmo, los problemas que ellos van a experimentar mañana, podemos llegar al momento en que tenemos la receta perfecta para la enfermedad. Pero notamos en María algo interesante. Ella no sale corriendo para buscar un sitio para comprar bebida a esta hora. Ella sabe a dónde ir con este problema. Ella viene a Jesús y presenta el problema delante de Jesús. Bueno, continuamos con esta conversación. La parte de María la entendemos bastante bien. No tienen vino. Por favor, Jesús, haz algo para ayudar a esta pareja. Pero la parte de Jesús es lo que muchas veces realmente nos cuesta. Jesús dice estas palabras: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Tres partes de esta respuesta de Jesús. Jesús primeramente contesta: ¿qué tienes conmigo? Ahora, leemos estas palabras y nos suena un poco feo que Jesús hable así con su madre. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes conmigo? Un poco fuerte. Pero luego Jesús le llama mujer y nos suena incluso más fuerte. Y luego después anuncia: aún no ha venido mi hora. ¿Qué hacemos con esas palabras de Jesús? Bueno, primeramente creo que es muy importante que pongamos estas palabras dentro del contexto en que lo encontramos y que no leamos estas palabras, o mejor dicho, no escuchemos estas palabras con nuestros oídos. Porque cuando las escuchamos en castellano, tenemos una tendencia de pensar: bueno, ¿qué pasaría si yo dijera esto a mi madre? Y podemos decir: uy, creo que mi madre no estaría muy contenta. Bueno, vamos a poner esas palabras en contexto para entender un poco mejor lo que Jesús estaba diciendo aquí. Bueno, empezamos entonces con esta primera frase, donde Jesús dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Esa primera frase no es una frase que aparece de la nada, más bien es una frase bastante común que encontramos en el Antiguo Testamento. La verdad es que no siempre se traduce de la misma forma, por lo tanto a veces es un poco difícil reconocer esta frase, pero si lo miramos realmente lo tenemos muchísimas veces en la Biblia. Literalmente la frase dice: que a ti y a mí. Entonces, claro, el traductor no puede traducir así porque eso no tiene sentido para nosotros, entonces ya busca una traducción y la mayoría de las veces más o menos sale así: ¿qué tienes conmigo? Ya vemos estas dos personas que estaban en el original. Bueno, realmente la frase tiene dos sentidos que podemos entender. Bien, el primer sentido lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento. He puesto aquí: ocurre cuando una persona se siente molesto porque cree que otro no le está tratando de manera justa. No vamos a tomar el tiempo de entrar en todos estos pasajes, pero si recordáis el tiempo de los jueces, igual recordáis el juez de Jefté. Y Jefté, cuando invadieron sus enemigos, el mensaje que les mandó era: ¿qué tienes conmigo? O sea, para decir: oye, ¿qué te he hecho yo para que tú me hagas eso? ¿Por qué me has invadido de esta manera? Encontramos estas mismas palabras en la boca del faraón Necao en 2 de Crónicas 35. Pero quiero comentar el último ejemplo que tengo aquí. La viuda de Sarepta. Ahora, si recordáis quién es esta viuda, recordáis que ella tenía contacto con el profeta de Dios. Y el profeta de Dios oró por ella y Dios le dio un hijo. Pues ella estaba encantada. Tener un hijo así, pues tenemos realmente esta historia que gira en el sentido terrible cuando muere este niño. Y entonces esta mujer viene, perdonad, estoy mezclando dos historias. En lo que
estoy luego después hablando de una mujer que tuvo un hijo luego después. Más bien tenemos aquí al profeta Elías que está con esta viuda en su casa y lo que ocurre es que llega el momento en que muere su hijo y ella manda el mensaje al profeta diciendo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué ha muerto mi hijo? Yo no pedí eso. Entonces, realmente vemos la frustración de esta mujer. Ahora, si estás pensando en lo que estamos viendo aquí, espero que veáis que realmente ese sentido no encaja en la historia que tenemos aquí. Realmente no, Jesús no se siente molesto porque alguien le está tratando de manera injusta. Esto no es el caso para nada. Más bien el segundo uso ocurre cuando una persona cree que otro le está involucrando en un asunto que no le concierne. Y esto lo encontramos sobre todo en la historia de Eliseo. Eliseo cuando habla con Joram y Josafat. La historia es que vienen estos reyes, Josafat, el rey de Judá, junto con Joram, Joram es el hijo de Acab, y vienen juntos para consultar a Dios por medio de Eliseo. Ahora, si lo pensamos, primeramente, Josafat era un seguidor de Jehová, y era a su petición que Joram al final buscó a Eliseo. Pero Joram es un rey terrible, es un rey que ha rechazado el Dios de Israel y sigue a los Baales. Y por lo tanto, cuando llegan estos dos reyes a Eliseo, la contestación de Eliseo es, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué me has buscado a mí? ¿Qué pasa aquí conmigo? Oye, ¿no tienes a tus dioses? Tú eres un seguidor de Baal. ¿Por qué no consultas con Baal? ¿Por qué vienes para consultar a Jehová? Y realmente lo que vemos es que Eliseo está diciendo, ¿qué tengo que ver en esta situación? ¿Por qué me estás contando esto a mí? ¿Por qué me estás involucrando en esta situación? Y realmente esto es lo que encaja en este contexto. Viene María y dice, Jesús, falta el vino. No tienen vino. Obviamente la implicación es, Jesús, haz algo. Quiero que hagas algo para esta pareja. Y Jesús mira a su madre y dice, ¿por qué me estás involucrando a mí en esta situación? Y luego a continuación se dirige a su madre con ese nombre mujer. Mujer, ¿por qué me estás involucrando en esta situación? Cuando hablamos de esa forma de dirigirse a una mujer, obviamente en castellano podemos sentir que tiene un uso un poco fuerte, pero realmente nos equivocamos si pensamos que así era en los tiempos bíblicos. Más bien lo que vemos es que Jesús con frecuencia hablaba con mujeres y así se dirigía a ellas. En Mateo 15, versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que quiero que notemos es que Jesús no estaba hablando con desprecio, no estaba hablando de manera cortante, no hay una falta de respeto, todo lo contrario. Debemos entender que esa forma de dirigirse, mujer, es mucho más parecido a nuestra forma de hablar con una mujer y decir, señora, señora, señorita. Es una forma correcta de dirigirse a una mujer. Notamos que también en Lucas 13, 12, cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Encontramos también en Juan 4, 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí vemos a Jesús hablando con la samaritana, esta mujer que él hizo el viaje a Samaria para poder encontrarse con esta mujer. Y vemos cómo se dirige a ella, mujer, señora.
Seguimos leyendo, encontramos también en Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Aquí hablando de la mujer que había sido encontrado en adulterio. Y Jesús ahí le habla de esta manera, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Encontramos lo mismo también en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba y estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Aquí notamos que Jesús desde la cruz habla y se dirige a su madre de esta manera. Vemos que Jesús no estaba hablando con su madre desde la cruz con impaciencia o falta de respeto, todo lo contrario. Son sus últimas palabras que dirige a su madre, pero se dirige a ella con esa frase, mujer. Y encontramos la frase por última vez en la historia de la resurrección. Jesús dice en Juan 20:15, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquí hablando con la Magdalena. Y vemos como ella le contesta, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Empezamos a notar que realmente esta forma de decir mujer no es una falta de respeto, es realmente parecido, comparable con llamar Señor. Es una forma correcta de dirigirse a una persona. Ahora, eso sí que es interesante. La pregunta es ¿por qué Jesús hablaba con su madre y decía mujer? O si me permitís, señora. ¿No hubiera sido más natural que Jesús le dijera mamá? Y desde luego, pensándolo, diríamos sí, sería más habitual para que Jesús le hubiera dicho a su madre, mamá, no es mi hora todavía. Y sin embargo, empezamos a notar que Jesús habla con su madre ya con una distancia prudente. Notamos que esto no es la forma en que se había dirigido a sus padres cuando era niño. Cuando vemos la historia en Lucas de cómo Jesús se quedó en Jerusalén, cuando su madre le encuentra y está realmente, pues, la pobre mujer, no quiero tampoco pasarme, pero la mujer estaba casi en pánico después de 3 días de no haber estado con él. Pero notamos que dice que volvió y fue sumiso a sus padres. Vemos que seguramente creciendo Jesús le habría dicho a su madre, a María, le hubiera llamado mamá normalmente, pero ahora lo notamos en el comienzo de su ministerio, ya como un adulto, ya como uno que ha sido enviado por Dios para enseñar, para hacer la obra del Mesías. Habla con su madre y se dirige a ella con respeto, pero con esa distancia, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y esta es la última frase que vemos aquí. Todavía no ha venido mi hora. Esa expresión significa básicamente el tiempo señalado para su manifestación pública. Si seguimos leyendo aquí en el capítulo 2, encontramos que llega este momento muy pronto. Llega este momento con un gran evento en Jerusalén, en que Jesús entra en el templo y limpia el templo, echa fuera a los que están vendiendo y comprando. También sabemos que Jesús vuelve a limpiar el templo al final de su ministerio. No es la misma historia, realmente tenemos 2 eventos y realmente 3 años entre estos 2 eventos, en que Jesús por primera vez limpia el templo y luego después, por última vez, que entra en Jerusalén, vuelve a echar fuera a los que están vendiendo en el templo. Por lo tanto, tenemos un tiempo señalado. Me llama la atención este pensamiento que realmente vemos que María, yo creo que ella tendría que haber entendido lo que decía Jesús sobre su hora, que no es que él no quisiera o no pudiera hacer algo, más bien él estaba funcionando bajo la voluntad de su Padre. Y por lo tanto, él tenía una hora.
y él tenía una manera de manifestarse que era la voluntad de Dios. He puesto aquí ver las tentaciones de Jesús, porque realmente cuando vemos estas tentaciones, sobre todo esta segunda tentación que nos presenta Mateo, en que Satanás le incita a tirarse del templo. Ahora, puede haber varias cosas que están involucradas en esta tentación, pero entre ellas estoy seguro que esto tiene que ver con el comienzo del ministerio de Jesús. Eso sería una manera realmente llamativa de empezar su ministerio. ¿Podéis imaginar cómo hubiera sido Jerusalén si de repente una persona se tira desde el pináculo del templo y cayéndose de repente aparecen ángeles, le cogen y le ponen sobre el suelo para que su pie no tropiece contra piedra? Y sin embargo Jesús resistió a aquella tentación y Jesús, no quiero decir que María estuviera tentando a Jesús, porque desde luego lo que vemos a continuación nos muestra que no era ninguna tentación de María, pero notamos que Jesús avisa a su madre que él está bajo la voluntad de su Padre. Incluso noto que las próximas veces que encontramos esta frase, siempre Jesús está hablando de su hora, pero en el contexto de su muerte. Vemos que Jesús habla de su hora en Juan 7, Juan 8, Juan 12, 13 y el 17. Y su hora en todos estos pasajes está hablando del momento en que, según la voluntad de Dios, sería entregado en manos de pecadores y así daría su vida por los pecadores. Así que Jesús contesta a su madre con estas frases: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué estás involucrándome a mí en esto, Señora? Porque todavía no ha llegado mi hora. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Entonces, la historia es muy interesante en ese sentido, porque en estos momentos, si yo he entendido bien lo que Jesús ha dicho a su madre, yo habría esperado que María, siendo la mujer prudente que era, se diera la vuelta, que se diera por vencida para decir, bueno, yo lo he presentado a Jesús y Jesús pues no quiere, no puede, no debe hacer esto en estos momentos. Yo he hecho mi parte. Pero noto que María hace algo distinto. Si seguimos leyendo, encontramos que lo primero que hace María es dar la vuelta y hablar con los siervos. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ahora es interesante esta instrucción de María. María le dice a los siervos: debéis obedecerle, debéis hacer lo que él os manda hacer. Si yo hubiera entendido, si hubiera estado presente para entender lo que Jesús había dicho, habría imaginado, bueno, ya está, Jesús está diciendo que no. Pero me pregunto si no hubiera parado ahí Jesús para orar directamente al Padre. Pero hay algo en la madre, que la madre conoce que el Padre ha dado permiso para que Jesús usara del poder del Padre en esta ocasión para hacer ese primer milagro. Vemos a María que da esta instrucción, pero quiero notar que primeramente María no se ofende a la contestación de Jesús. Ella entiende que cuando Jesús pregunta: ¿por qué me estás involucrando a mí en este asunto? No ha llegado mi hora, este no es mi momento todavía. María entiende perfectamente lo que está diciendo Jesús, no tiene ninguna queja para Jesús. Tampoco vemos a María intentando manipular, empujar a Jesús: venga Jesús, lo tienes que hacer, por favor, si me amas, harás esto. No vemos ninguna palabra de manipulación. Más bien lo que vemos es que María
sencillamente pone a los siervos a la disposición de Jesús. Lo interesante es que Jesús no tendría que haber usado a los siervos. Jesús podría haber hecho el milagro él mismo y desde luego, si hubiera estado buscando su propia gloria, habría sido la manera quizás de hacerlo. Pero notamos que aquí Jesús sencillamente da las instrucciones a los siervos. Pero quiero volver a María. ¿Recordáis los puntos que estamos viendo de María en esta mañana? Hemos visto primeramente una madre que estaba pendiente, sabía de los problemas de otros. En segundo lugar, hemos hablado de una madre que no solamente sabía los problemas de los otros, sino también sabía llevar estos problemas a Jesús. Y ahora encontramos un tercer punto. Una madre que sabe esperar la voluntad de Jesús. Vemos que cuando María presenta a los siervos a Jesús con la instrucción de obedecer todo lo que os mande, vemos que María está poniendo todo en las manos de Jesús para que Él lleve a cabo lo que va a hacer conforme a su voluntad. María no le dice a Jesús cómo tiene que hacerlo, cómo debe hacerlo. Más bien vemos una madre que está dispuesta a dejar que Jesús cumpla su voluntad. Y esto es el contexto en que Jesús hace ese primer milagro de su ministerio. Vemos que Él toma 6 tinajas de piedra que están vacías ahí. ¿Por qué están vacías? Porque se utilizaban para lavar los pies. Están vacías porque cuando entró Jesús con sus discípulos y María y sus hermanos, junto con todos los demás convocados a esta boda, pues el agua se había usado para poder sacar, para llevar y lavar los pies. Desde luego no era que la gente ponía los pies dentro de las tinajas, no. Sacaban agua de las tinajas para poder llevar a cabo esa limpieza que era ritualmente importante para los judíos. Y Jesús manda que ellos llenen esas tinajas. Nos dice que cada uno contenía 2 o 3 cántaros de agua. He puesto aquí 15. Esto es suponiendo 2,5 por tinaja. 15 viajes al pozo. Ahora, ¿cuántos siervos había? Quizás había 3. Quizás había 5. Lo que pasa es que tuvieron que hacer varios viajes para llenar estas tinajas. Y luego después el agua se convierte en vino. No sé si has pensado alguna vez en esta historia, pero una pregunta para ti. ¿Cuándo se convirtió el agua en vino? La verdad es que no tenemos contestación a esta pregunta. Hay varias posibilidades. Puede ser que en estos recipientes de piedra que Jesús creó el vino ahí dentro. Y cuando ellos echaron el agua, esto es lo que era la práctica de la época, como hemos referido antes, donde diluían el vino, un vino además rebajado, hirviéndolo para rebajarlo a como una casi mermelada, tipo, incluso lo utilizaban para untar en el pan. Posiblemente Jesús creó el vino allí y ellos echaron el agua, pero casi pienso que no. Casi pienso por el lenguaje que más bien ellos iban echando y mientras echaban ellos veían que era agua sin entender muy bien lo que estaba pasando. Pero en un momento en que no estaba tocándolo nadie, Jesús hizo un milagro. Y de repente estaban llenas estas tinajas con vino. Ese milagro que hace Jesús realmente nos lleva a ese comentario del Maestresala cuando dice que la calidad era superior incluso a lo primero que habían servido. Dice, no es habitual. Normalmente se sirve lo que es mejor y luego después, más adelante en la fiesta, lo que es de inferior calidad.
Siempre el primer sorbo es lo que más notas, lo que se te queda en la memoria. Y sin embargo, aquí habían hecho al revés, porque este vino era superior incluso al vino que había comprado esta familia para su celebración. Pero quiero enfatizar que es un milagro escondido. ¿Quién sabía que había habido un milagro? El maestro Sala, desde luego, no tenía ni idea de que había un milagro aquí. Jesús, su madre, los siervos, que sabían que habían echado agua y después habían sacado vino. Imagino que igual sus discípulos que estaban presentes ahí con él se dieron cuenta, pero se dieron cuenta de que nadie más sabía. Y digo, qué interesante, porque muchas veces estamos conscientes de los problemas de otros. Llevamos sus problemas al Señor y dejamos que el Señor obre según su voluntad. Y lo curioso es que a veces Dios obra de una manera tan interesante que si no prestamos atención ni nos damos cuenta de cómo Dios está obrando en la situación. Y eso es justo lo que Dios hace muchas veces. Pero cuando nos damos cuenta, porque hemos sabido del problema, hemos llevado el problema al Señor y hemos visto cómo el Señor ha contestado, nos dice el texto que los discípulos creyeron en Él cuando vieron este milagro. Y eso es el resultado para nosotros también. Para concluir en esta mañana, vamos terminando y tengo varias preguntas para terminar en esta mañana. Primeramente, ¿estamos conscientes de las necesidades de los demás? Estamos en un momento en que todos igual estamos agobiados, hemos estado confinados en nuestras casas mucho tiempo, tenemos conciencia de nuestras necesidades, pero ¿estamos conscientes de las necesidades de los demás? Os animo a tomar tiempo para hablar con los demás. Tomar tiempo en estos días que todavía estamos bastante confinados, todavía no tenemos total libertad para movernos, pero habla con los demás. Pregúntales cómo están. Pregunta lo que está pasando. Interésate por los demás. La siguiente pregunta, ¿sabemos llevar los problemas a Jesús? Qué fácil es para nosotros cuando vemos un problema o lavar las manos y decir, bueno, no hay nada que pueda hacer yo, o intentar hacer nosotros todo lo que podamos hacer. Cuidado, no estoy diciendo que no debemos estar involucrados, pero debemos aprender a llevar los problemas al Señor. ¿Por qué? Porque luego después podemos hacer la siguiente pregunta, Señor, ¿cómo quieres usarme a mí en esta situación? Y así podemos pedir que Dios nos use en estas situaciones. Y en tercer lugar, sabemos esperar la voluntad del Señor. Quizás es lo más difícil. Esperar la voluntad del Señor. Saber que hemos hecho todo lo que hemos podido hacer y ahora hay que esperar y dejar que Dios obre en esta situación. Y eso es justo lo que nos muestra María. En este día en que recordamos a las madres, yo quería recordar a esta madre, a la madre de nuestro Señor, la madre terrenal. Ella dio a luz al bebé encarnado de Jesús. Pero quiero recordarla porque es un ejemplo de fe para nosotros. Una mujer que estaba consciente de los problemas de los demás, sabía llevar estos problemas al Señor y luego esperar que el Señor hiciera su voluntad. Y espero que Dios nos ayude a hacer lo mismo nosotros. Vamos a tomar un momento en esta mañana para pedir que efectivamente Dios nos ayude a ser usados por Él para cumplir sus propósitos, a estar pendiente de las necesidades de otros y saber llevarlo al Señor. Padre, damos gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias por ese mensaje que hemos visto en tu palabra en esta mañana. Gracias por el ejemplo de María.
Pero Padre, no hemos venido solamente para hablar de María. Hemos visto en María lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Así que pido que nos ayudes a actuar como actuaba María aquí. Ver las necesidades, llevarlas a ti y esperar en ti para que cumplas tu propósito. Y si lo hacemos, estaremos en posición de verte obrar y poder creer más firmemente en ti. Y esto es lo que deseamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues espero que el mensaje de la palabra en esta mañana nos haya llegado al corazón y que cambie la forma en que nosotros vivimos y actuamos en estos días que tenemos por delante. Este es el propósito de la palabra de Dios. Así adoramos a Dios de verdad. Y espero que podamos iniciar esta semana, una semana de adoración en que vivimos de una manera que agrade a Dios y que le dé gloria. Que Dios os bendiga.